Continuamos con los trabajos de la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias por acompañarnos. Vamos a la presentación del libro 2018, el año de la paridad, breve recuento de la justicia electoral, coordinado por la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Encabezan esta presentación la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández. Nos distingue con su presencia el magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña. Nos acompaña la magistrada y coordinadora de la obra de esta Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso. Bienvenida. Para moderar esta presentación se encuentra con nosotros la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, Carolina Chávez Rangel. Sin más preámbulos, cedemos el uso de la palabra a la moderadora. Por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. Es un gusto. Saludo con todo el reconocimiento y admiración a todas las celebridades que nos hacen el honor de presentar y comentar esta importante obra, a la ministra Norma Lucía Piña Hernández en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, a la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, coordinadora y autora de esta importante obra, al magistrado de la Mata Pizaña, muchas gracias por acompañarnos y agradecer además la distinción por poder estar aquí moderando esta importante obra que relata de manera muy asequible a la ciudadanía todos los logros, todo lo logrado en el avance de la participación política de las mujeres en México en este importante histórico proceso federal electoral del 2018. Sin más preámbulo, me permitiré ceder el uso de la voz hasta por 10 minutos a la ministra para que nos haga sus comentarios. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. El título de esta obra hace honor a su contenido. 2018, el año de la paridad. Es para mí un honor presentar este libro coordinado por la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, el que nos brinda un vasto panorama de lo que ha sido el desarrollo de los derechos de participación política de las mujeres a través de la resolución de diversos casos por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es claro que el Tribunal Electoral ha tenido un papel relevante y activo en la garantía del derecho a la igualdad de las mujeres y en la erradicación de la violencia y discriminación en razón de género. Además, ha contribuido a que el principio de paridad sea entendido de forma más amplia. Es decir, no solo como una medida afirmativa de carácter temporal, sino, en palabras de Laura Albaine, que está citada en esta obra, como una medida definitiva que reformula el poder político de manera que se comparta igualitariamente entre hombres y mujeres. Ejemplo de lo anterior son las diversas sentencias que comentan los magistrados de la Sala Superior en este libro, el cual, además de tener una función informativa, especialmente, y de ahí su importancia, tiene una función pedagógica. Invita a la ciudadanía y a los especialistas al análisis y debate de la labor y criterios adoptados por el Tribunal Electoral, principalmente
durante el proceso concurrente de 2017-2018, pero además a tomar conciencia respecto de la grave desigualdad estructural que aqueja a las mujeres en nuestro país por el solo hecho de ser mujeres. Como lo reconoció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de 2011 sobre la participación política de las mujeres en las Américas, cito, es importante recordar que las desigualdades en la incursión, representación y participación política de las mujeres en la esfera pública son causa, fíjense, son causa y consecuencia de la discriminación histórica que han experimentado como ciudadanas y evidencia las brechas existentes entre el reconocimiento formal de sus derechos políticos y su ejercicio real. Con relación a ese reconocimiento formal, en México hemos adoptado diversas reformas legales y constitucionales orientadas a lograr una igualdad sustantiva para que las mujeres ejerzan sus derechos de participación política. Por ejemplo, se empezaron a regular las cuotas de género en 2002 en el abrogado COFIPE, de manera que los partidos políticos respetaran la ecuación 70-30 de candidaturas para ambos sexos en los comicios federales. Y posteriormente, en 2008, dicha ecuación se modificó a un 60-40. En el 2007, entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que obliga a todas las autoridades a coordinarse en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, incluyendo a los tribunales y a las autoridades administrativas en materia electoral. Con la reforma constitucional de 2011, los derechos humanos de las mujeres y las correlativas obligaciones contenidas en tratados como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer adquirieron rango constitucional. Dicho tratado, por ejemplo, obliga al Estado mexicano a adoptar medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres, sin que pueda considerarse estas medidas discriminatorias. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en un deber de crear acciones afirmativas para, por un lado, contrarrestar la exclusión que han sufrido las mujeres para acceder a cargos públicos y, por otro, transformar los valores de la sociedad de forma que los estereotipos de género se diluyan. En relación con esta obligación, apenas en 2014 se incorporó expresamente con rango constitucional el principio de paridad de género en cargos de elección popular para integrar el Congreso de la Unión y los congresos locales. Principio que, como tal, a mi juicio, no constituye una acción afirmativa de carácter temporal, sino una obligación definitiva al establecerse en nuestra Constitución. Sin embargo, pese a esas normas o regulaciones, la labor del Tribunal Electoral ha sido fundamental para dar un contenido sustantivo a los derechos de participación política de las mujeres y a la obligación de erradicar la violencia y discriminación en razón de género, ya sea
a golpe de sentencia, como lo señala el magistrado Fuentes Barrera en este libro, o incluso mediante el establecimiento de protocolos para prevenir, sancionar y erradicar la denominada violencia política en razón de género. Resultan relevantes las sentencias del Tribunal Electoral que se comentan en el libro, donde, primero, ha interpretado que el principio de paridad no solo debe cumplirse en la postulación de candidaturas a elección popular, sino también en la integración de legislaturas y ayuntamientos. Esto es hacer efectivo un derecho formal al ejercicio real. Ha exigido que la integración de órganos de dirección partidista se garantice y respete el principio de paridad. O ha sostenido que el mandato de paridad no puede ser utilizado para perjudicar a las mujeres. También destacan las resoluciones en las que se ha desarrollado el concepto de violencia política de género y se ha aplicado su protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género y el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de género, así como la sentencia en que la Sala Superior determinó que el requisito de elegibilidad consistente en tener un modo honesto de vivir se desvirtúa ante la comisión de actos de violencia política de género. Pero, ¿por qué la lectura de este libro no solo es recomendable, sino obligatorio para los operadores jurídicos en materia electoral? En primer lugar, porque como ya lo apunté, a través de su metodología nos lleva de la mano para entender el objetivo mismo que se persigue con su publicación y la razón de su título, 2018, el año de la paridad. En efecto, su primer capítulo constituye un análisis que parte desde la definición misma de los derechos humanos y de los derechos políticos electorales para concretarse posteriormente en la teoría del género, la perspectiva del género y el juzgar con perspectiva de género, y nos explica cómo este enfoque influye positivamente en los derechos políticos electorales de las mujeres. En el capítulo segundo se recoge el marco normativo que fundamenta el ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres en México, con referencia específica al principio de paridad de género y a los criterios y tesis que ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El tercer capítulo es un referente obligado, no solo para los operadores jurídicos en materia electoral, sino para la ciudadanía en general. ¿Y por qué? Porque en este capítulo se hace visible una grave problemática que sufre nuestro país, a la que, desgraciadamente, a mi juicio, no se le ha prestado la debida atención: la violencia política contra las mujeres en razón de género. Aquí el libro no solo se concreta a describir el marco normativo y los instrumentos nacionales y convencionales, así como los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con que cuentan las mujeres para controvertir jurídicamente la violación de las que son objeto, cuestión que por sí misma encierra una relevante aportación, sino además las autoras
mediante entrevistas, hacen constar el testimonio de mujeres que vivieron esa violencia en carne propia. Finalmente, en el cuarto capítulo, los magistrados y magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación comentan las sentencias que, a su juicio, constituyen criterios relevantes que se han emitido en el tema de paridad de género, lo que además de contribuir a examinar un planteamiento muy interesante por provenir del propio autor de la sentencia, nos da a los lectores la oportunidad de advertir la importancia y compromiso que cada uno de ellos asume sobre el tema. En particular, este no es mío. Les quiero compartir un párrafo para que ustedes lo hagan suyo, lo reflexionen, lo analicen, de lo que piensa el magistrado Felipe de la Mata y que es la sentencia que nos va a comentar con posterioridad. Dice: ante el panorama actual, carente de una legislación efectiva, la obligación de dotar de funcionalidad a los principios que rigen la democracia paritaria se encuentra en las manos de las autoridades electorales, jurisdiccionales y administrativas. Lo ideal es que en el futuro las determinaciones de los órganos electorales, ya sean administrativos o jurisdiccionales, además de permear en el ámbito legislativo, a fin de crear consecuencias más graves que logren erradicar por completo a la violencia de la política en los ámbitos federal, estatal y municipal, logren un cambio en la idiosincrasia, mentalidad y cultura de la sociedad. Esto último, nos dice, es el verdadero reto al que se enfrentan las autoridades electorales. Lograr un cambio estructural a fin de erradicar la violencia por razones de género. Y comparto la observación del magistrado Felipe de la Mata. Después de leer este libro, sigo convencida que la emisión de normas o el dictado de sentencias implican un gran avance, pero estas actuaciones no son suficientes. Aún falta mucho para hacer para lograr que los derechos de participación política de las mujeres sean ejercidos en forma real. Las mujeres enfrentamos muchos obstáculos estructurales para ejercer nuestros derechos políticos debido a los roles de género que, por ejemplo, nos encasillan al ámbito de la familia o a las desventajas socioeconómicas que nos impiden construir una carrera política y competir en la esfera pública. Desafortunadamente, como lo señala Carmen Moreno Toscano, quien realizó el prólogo de esta obra, cuantas más mujeres incursionan en la política, más se acrecienta la violencia contra ellas. Por ello, a mi juicio, una verdadera transformación debe ir acompañada de políticas públicas y acciones orientadas a concientizar y educar a la población, a los dirigentes de los partidos políticos y a las autoridades a vivir en una democracia libre de prejuicios y que valore la diversidad de género. En este sentido,
este libro constituye una valiosa contribución que será referente no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Felicito sinceramente a la magistrada Mónica Soto por haber llevado a cabo la coordinación de esta obra. Todos nosotros debemos concientizarnos que, como lo señala la Organización de las Naciones Unidas en la Agenda 2030, poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no solo es un derecho humano básico, sino que además es crucial para el desarrollo sostenible. Se ha demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. Como sociedad, debemos apostar a un cambio cultural para erradicar la violencia contra las mujeres en todos sus aspectos. Y este objetivo solo se logrará si cada uno de nosotros, como personas, cada uno, como personas, adoptamos un papel activo para eliminar los estereotipos de género. Muchas gracias. Agradecemos a la ministra Norma Lucía Piña Hernández el pormenorizado análisis de esta importante obra, así como los valiosos comentarios que como impulsora de la tutela de los derechos de las mujeres desde el más alto Tribunal Constitucional de nuestro país nos ha regalado. Muchas gracias, ministra. A continuación, cedemos el uso de la voz a magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias, magistrada. Yo me siento muy honrado por estar, estamos todos nosotros muy honrados por estar con la señora ministra Piña el día de hoy. Y bueno, por supuesto, con mi querida amiga, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Mónica muchas veces es un punto de unión entre nosotros los magistrados. Primero, porque es muy dicharachera, cuenta chistes, nos la pasamos bien cuando platicamos, pero es nuevamente y se demuestra que es un punto de unión entre nosotros en tanto que justamente esta obra es eso, una muestra que los magistrados podemos trabajar unidos y que Mónica también hace un esfuerzo para unirnos. Muchas gracias, la verdad está muy padre que nos hayas permitido y nos hayas invitado a trabajar en esta obra colectiva. Quiero decir que primero, esta obra evidencia que ha habido una línea de jurisprudencia muy clara del tribunal desde hace varios años en torno a los temas de género. Cualquier día me invita alguien a dar una conferencia de solo 3 o 4 horas del tema, pero no voy a aburrirlos de esta manera, no se preocupen, además viene la clausura, son las 3:30, pero fíjense bien, sí ha habido una línea de jurisprudencia del tribunal que ha ido creciendo con los años, sí, es verdad. La histórica sentencia antijuanitas fue un punto de quiebre, pero a partir de ahí se han ido sucediendo una serie de criterios que han permitido que este país casi, otra vez lo voy a decir, casi sea paritario en los temas de gobierno. Y digo casi porque ojalá ya lo sea, ¿no? Que se tienen que hacer todos los esfuerzos para que lo sea. Pero bueno, tendremos que seguir trabajando unidos en esto, ¿no? A ver, me acuerdo de algunas sentencias solamente para irlo platicando. La sentencia que tuvo que ver con el Partido del Trabajo, que fue ponente la señora magistrada Soto Fregoso, que justamente a través de estas sentencias estableció el criterio de que todos los órganos, y fue de las primeras sentencias que recién llegamos, todos los órganos partidarios del país, en todos sus niveles tenían que estar establecidos de forma paritaria. Punto. Me acuerdo bien también este criterio, vamos a decirlo así, en donde ya no nos conformamos con la paridad, es decir, porque llegaron unos, iba a decir cínicos, pero no lo dije diciendo, hay muchas mujeres, ahora es el principio de paridad, aplícame la paridad a la mitad, ¿no?
Y les dijimos, a ver, no te hagas bolas, la paridad es en favor de las mujeres, ¿de acuerdo? Puede haber más mujeres, ¿no? Tuvimos el caso, varios casos de propaganda electoral, llamémosla así, machista, con violencia política de género o con estereotipos de géneros. Los bajamos del aire, los sancionamos y establecimos jurisprudencia determinando de forma clara las características que estaban prohibidas para este tipo de propaganda electoral. Otra sentencia más que recuerdo con cariño fue la sentencia de Baja California, en donde establecimos que era válido lo que había hecho justamente tanto el tribunal local, que era poner tres, digamos, una especie de acción afirmativa de 5 ayuntamientos. Aquí está la magistrada de la Regina, si recuerdo bien son 5 ayuntamientos, ¿no? Y entonces, de esos 5, se determinó por el tribunal local que 3 tenían que estar justamente asignados a mujeres. Y justamente lo que hicimos fue decir, sí, es válida este criterio. Es decir, una acción afirmativa donde se ponderaban más a las mujeres que a los hombres, porque necesariamente habría 3 presidentes municipales mujeres en Baja California. Y así llegamos en esta línea de jurisprudencia a una sentencia que me parece bastante interesante y que justamente por eso la escogimos en su momento para escribir en esta obra colectiva. Esta sentencia, que es la 531 de 2018, que llega ante una circunstancia de verdad interesantísima, porque se nos presenta el problema y es muy fácil de decir, pero muy difícil de resolver. ¿Qué hacemos ante la violencia política de género? Es decir, ahorita tenemos un problema de violencia política de género. Sí, lo vamos a denunciar. Sí, muy bien. Pero ahorita, ¿qué hacemos? Se nos plantea el caso y el tribunal decide tomar medidas pues activas, un papel justamente activo en la resolución del problema. Lo primero que se plantea ¿es razonable que no haya medidas coercitivas que traten de erradicar la violencia política de género? Conocemos que existen algunos proyectos de ley que no han cuajado. Conocemos también que en algunas legislaciones se empieza tímidamente a manejar la idea de que se pueden anular elecciones con esto, pero de manera frontal. ¿Cuál es la sanción contra la violencia política de género? Y eso es justamente lo que resuelve esta sentencia. Dice, a ver, era un presidente municipal en un estado de la República que se pretendía reelegir al cargo. Y entonces, justamente, fue previamente denunciado por actos de violencia política de género y lo que sea, eso ya no estaba controvertido, había habido violencia política de género, eso ya era cosa juzgada. El tema específico era, ¿y se podía reelegir? Y la sala superior toma, digamos así, pues el sartén por el mango y dice, no te puedes reelegir, porque te acuerdas que la Constitución donde dice modo honesto de vivir, sí, ahí no entra alguien que haya hecho violencia política de género. Y me parece que es la primera vez que se establece una sanción clara y contundente, disuasoria de conductas de violencia política de género. Cambia un poco la perspectiva en torno a esta temática novedosa, que por otro lado México es también, cabe decir, pionero en estas ideas. Pero no nada más se conforma con eso el tribunal. Si hasta ahí hubiéramos llegado, hubiéramos, creo, hecho una buena sentencia, pero hicimos más. Aplicamos lo que vamos a decirlo así, una justicia restaurativa. Emitimos medidas de protección a favor de la víctima de la violencia política de género, vinculando desde el gobernador del estado hasta abajo. Tuvimos como unos 5, si recuerdo bien, incidentes de incumplimiento. La sentencia se cumplió. Iba a decir, haya sido como haya sido, pero no lo dije. A ver, es que por ratos no querían cumplir, de verdad, pero se cumplió completa. Tuvimos que vincular a todo el mundo, pero se cumplió. Y es que no puede haber duda. La violencia política de género tiene que ser erradicada. Y los jueces electorales tenemos que estar aquí para resolver este tipo de conflictos. En fin, hay mucho todavía por hacer. En los temas de género seguramente seguiremos escribiendo y seguramente mi amiga, la magistrada Soto, me invitará a escribir algún otro día en otra edición de esta obra. Y de verdad, muchas gracias, muchas felicidades, Mónica. Disfruté mucho tu libro. Muchas gracias. Agradecemos al señor magistrado Felipe de la Mata Pizaña por sus puntuales comentarios, sobre todo este énfasis en el reto que implica en
en afrontar la violencia política contra las mujeres en razón de género, además de que es un gran aliado en estos temas, como lo podrán advertir de la obra que comentamos. Y finalmente cerramos con broche de oro con nuestra autora y coordinadora, quien logró en ese contexto complicado del proceso electoral pasado, pues consolidar todo ese avance en una sola obra, ¿no? Mi reconocimiento, magistrada Oreño, y le cedemos el uso de la voz. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí. No es la hora más óptima para estar en la presentación de un libro, por lo cual mi mayor agradecimiento. Señora ministra Norma Piña, de verdad es un alto honor para, no solo en lo personal, en lo institucional, para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tenerla el día de hoy aquí, en lo personal, pues tener la oportunidad de que, además de ser ministra del más alto tribunal en nuestro país, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues además es mi presidenta en la Comisión Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, y para mí es un doble honor y gusto, además que haya aceptado distinguirme comentando esta obra. Muchísimas gracias, mi queridísima ministra. Y bueno, a mi compañero aliado también, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien es un reconocido pues aliado, no solo de las mujeres, diría yo, de la igualdad plena, de la igualdad sustantiva, y también una pieza fundamental en este órgano, en esta integración para que podamos pues sobrellevar y dilucidar los temas a veces complicados que nos llegan aquí en el tribunal, ¿verdad? Muchísimas gracias, querido Felipe. Y bueno, a la magistrada Carolina Chávez, también le tengo pues un agradecimiento muy especial, además un mayor aprecio. La magistrada Carolina fue parte de mi vida institucional desde la Sala Regional Guadalajara y aquí en la Sala Superior, y fue parte también del trabajo previo y del trabajo intenso que vivimos en la creación de esta obra que hoy ponemos aquí en conocimiento de ustedes. Muchísimas gracias, magistrada Carolina, Caro, de cariño, como siempre le digo. Y quiero decirles que me honra mucho, y a mí esta obra, y se va a reír la ministra otra vez, pero decir, aunque no me lo crean, a veces hago un esfuerzo por ser modesta. Pues, modestia aparte, les voy a decir que me siento muy orgullosa, y ahora sí la voy a presumir, ministra, y me atrevo a presumir esta obra. ¿Por qué? Porque no es un trabajo individual, no es un trabajo mío que yo quiero, del cual quiero hablar, del cual quiero comentarles. Al contrario, hoy estamos aquí, pues yo veo muchas caras, ya me puse los lentes porque luego de lejos no veo muy bien, para reconocerles y ver que pues la mayoría de quienes están aquí de alguna manera han sido parte y son parte de esta obra que hoy estamos presentándoles, de este breve recuento de la justicia electoral, de lo que fue el 2018. Y les digo que tengo siempre, por fortuna, mucho que agradecer a la vida y muchas personas a quienes agradecer. A todas y a todos ustedes quienes están aquí, empezando por nuestro presidente, magistrado Felipe Fuentes Barrera. Muchas gracias, presidente, que nos hace el honor de estar por acá. Y veo, les digo, a muchas actoras y actores de esta obra, como son las magistradas y los magistrados locales que están aquí. Veo que están también consejeras, la consejera del Instituto Nacional Electoral, mi querida amiga Adriana Favela, muchísimas gracias por estar aquí. Las magistradas, la magistrada de la Sala Regional, las magistradas y los magistrados de los tribunales locales, amigas integrantes también de Mujeres en Plural y de 50+1. Además, mi querida también amiga Lorena Cruz, quien fue presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, en tiempo en que estábamos pues trabajando también esto. Y quiero agradecer, no está hoy aquí, pero doña Carmen Moreno Toscano, hoy embajadora
de México en Nicaragua, quien estaba en la CIMOEA, con quien tuve también un trabajo muy estrecho y que me hizo el honor de hacer prologar esta obra, pues también todo mi agradecimiento. Y al personal que está aquí de nuestras ponencias, está aquí personal sin el cual yo no podría hacer nada, personal de mi ponencia, de las áreas que tengo la oportunidad también de compartir con ustedes, de las áreas de género, de la Dirección de Nacionales. Veo aquí está nuestra nueva directora de la Escuela Judicial, muchas gracias por estar también aquí. A todas y a todos ustedes de las ponencias también, de las diversas áreas de los magistrados que integramos el Pleno, muchas gracias, porque también han sido parte en sus visiones, en la construcción de la argumentación de cada una de las sentencias, que yo les digo, el Tribunal Electoral, la Sala Superior, pues somos la cúspide de lo que es todo este entramado de la justicia electoral, pero solamente confirmamos, revocamos o modificamos. Todo el trabajo que viene desde abajo. Yo soy una persona, y quien me conoce lo sabe, que trabajo de tierra. A mí me gusta irme hasta tierra abajo, a labrar la tierra, a trabajar, a sembrar, para ver aquí, cuando llega aquí es solo el fruto de lo que viene desde abajo, desde lejos, donde se generan los casos, ¿sí? No llegaría nada a la Sala Superior si no se da el caso en algún punto, en alguna comunidad, en alguna parte de la región de nuestro país, que es denunciado por una mujer que pide justicia, ¿no? Que no es fácil también para las mujeres decidirse y tener la manera de romper las barreras visibles e invisibles para interponer un medio de impugnación. Y barreras pueden ser muchas, desde culturales, sociales, políticas y económicas. Cuesta mucho dinero a veces, muchas veces a las mujeres poder llegar hasta esta instancia. Y es otro de los temas en los que tenemos que trabajar para pues mejorar el acceso de las mujeres a una justicia plena, completa y gratuita, porque pues muchas veces quienes les llevan los casos pues es muy oneroso para ellas, ¿no? Entonces hay que romper muchos obstáculos. Entonces tiene que darse el caso primero en un rincón de este maravilloso país, y después que una mujer quiera, decida y logre interponer un medio de impugnación. Que pase muchas veces primero por los institutos electorales, los organismos administrativos como los soples, el INE, en donde se toman las medidas afirmativas que después generalmente confirmamos aquí, pero es un trabajo previo que se hace también en la autoridad electoral administrativa, como son los soples y como son el INE. Y después llega a la instancia de los tribunales locales, la justicia local, que es la justicia más sensible a lo cotidiano, a la realidad, ¿sí? Y después llega a las salas regionales, la segunda instancia, y finalmente, en los casos como los que aquí recontamos, pues llega a la sala superior, en donde, como les comentaba, confirmamos, revocamos o modificamos las decisiones, las acciones afirmativas y la visión que ya viene con todo un trabajo de todas y de todos ustedes, de los que están aquí, y es cuando entra también todo el trabajo de todo el personal que está en las áreas no solo jurisdiccionales, sino también de toda esta noble institución como es el Tribunal Electoral. Y siguiendo con los agradecimientos, porque una de las fortunas, como les decía, en mi vida es que siempre tengo mucho por qué agradecer y a quién agradecer. Y he dejado un poquito la parte al final para agradecer de manera muy importante a quienes además me acompañaron ya de manera muy concentrada y especializada en la construcción de este texto, que fue la doctora Alejandra Montoya, que está hoy aquí con nosotros y que entonces era secretaria de Estudio y Cuenta en mi ponencia y hoy es la directora de la Dirección de Igualdad de Derechos y Paridad de Género aquí en el Tribunal. Doctora, muchas gracias por su visión y su aporte, y a la doctora Alicia María Ocampo Jiménez, que
también estaba como académica, como asesora integrante en mi ponencia, y la primera reunión que tuvimos les decía yo, ¿qué quiero? ¿Qué tenemos que contar? ¿Por qué hablar de esto en un momento complicado? Porque además era junio cuando empezamos los trabajos de esta obra, junio de 2018, y había que presentarla para noviembre, ¿sí? Estábamos así casual en algún momento complicado del tribunal, las sentencias ahí como un poco de esas que salen luego en la tele, en fin, ¿no? Entonces decía yo, bueno, ¿cómo les voy a pedir a mis compañeros? Porque yo decía, ¿qué quiero hacer? Tenemos que contar qué está pasando. El 2018 es el año de la paridad de jure y de facto. No podemos dejarlo pasar, hay que hacer un recuento de ello, pero no lo puedo yo hacer sola. Entonces necesito, obviamente, pues del apoyo de todo lo que hemos construido, de todos los que hemos participado en ello. Y primero, pues mis compañeros y mi compañera de pleno. Entonces decía yo, bueno, estaba ahí media tensa, no crean la relación, de repente decía yo, ¿cómo les voy a decir? Que además, pues voy a ir a pedirles el favor de que me ayuden para que hagan un comentario a una sentencia. Si al fulanito no le hablé, con el otro ayer creo que me peleé, bueno, ¿no? Dije, pues bueno, ahí va. Y no, realmente fue una oportunidad y quiero decirles a lo mejor un pretexto para buscar, ya lo decía mi compañero magistrado de la Mata, pues esa unión que prevalece siempre entre nosotros con sus asegúnes, como en todos los órganos colegiados, que les voy a contar, que no hayan vivido, pero pues ya fue un momento importante que a mí la verdad me sirvió de un gran acercamiento para irles a pedir que me ayudaran a construir este breve recuento que era parte de todos y que aportaran con un comentario a una sentencia de ellos que hubieran presentado al Pleno. Y es así como estuvieron aportando a ello. Quiero además, ya para concluir, que es la hora de comer, quiero decirles que falta la clausura, exacto, no se nos vayan a ir antes a comer. Pero para concluir y porque la emoción también había que trabajar en este momento, quiero decirles que pues nada haría yo sola igualmente sin el trabajo y el apoyo de mis compañeros, de todos ustedes, de toda la gente que aquí ha estado involucrada, si no es por mi familia. Y hoy también quiero agradecer que me están acompañando de manera muy sentida para mí y en representación de toda la familia, pues mi mamá y mi hija. Muchísimas gracias, Jimena, por estar aquí. Nada hacemos solos. Tenemos que tener muy claro, yo he tratado de tenerlo en esta recopilación de este trabajo y trato de hacerlo en mi cotidianeidad, tener claro que no hacemos nada sin los demás, que esto es, tenemos que estar de alguna manera pues amalgamando lo que es la vida diaria, nuestras afinidades y nuestras diferencias para poder estar aquí rindiendo cuenta desde este espacio pues a la sociedad, a la ciudadanía y a las y los justiciables, que es lo que requieren y lo que demandan de todas y cada uno de los integrantes de este Tribunal Electoral. Muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por haber sido parte en alguna u otra manera, todas y todos quienes están aquí, de este trabajo que hoy solo me tocó recopilar para presentárselos. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a la señora magistrada Mónica Aranís Soto Fregoso, autora y coordinadora de esta relevante obra, quien con su amplia trayectoria, tanto en lo local, regional y federal, nos ha invitado a través de esta obra a visibilizar esas barreras económicas, sociales, políticas, jurídicas, incluso para el acceso a la tutela de los derechos políticos de las mujeres. Y sin más que decir, pasamos a la etapa de preguntas. Si alguien quiere participar con alguna pregunta. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todas las invitadas y los invitados por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Y bueno, pues ha llegado el momento de otorgar los reconocimientos.
a quienes han integrado esta presentación. Invitamos al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Felipe Fuentes Barrera, y también invitamos muy cordialmente al titular de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti. Nos haga el honor, por favor, si es tan amable, de entregar los reconocimientos. Se hace entrega de reconocimiento al magistrado Felipe de la Mata, a la magistrada Carolina Chávez Rangel, a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, y a la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Agradecemos al presidente del Tribunal Electoral, magistrado Felipe Fuentes Barrera, al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, haber entregado estos reconocimientos en nombre de las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les invitamos a que permanezcan con nosotros. En breves instantes se llevará a cabo la clausura de esta 7ª Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral. Acompáñanos, por favor.